Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy quiero hablar de una novela de un autor que se ha vuelto un referente en la literatura argentina, que creo que todos debemos leer porque es un autor contemporáneo que es muy popular actualmente y que muchísima gente está leyendo. Y bueno, esta novela se llama Confesión, del autor argentino Martín Coan. Y bueno, él ganó el premio de novela Herralde en el 2007 por la novela Ciencias Morales. Esta es su última publicación, esta se publicó apenas en el 2020, es su última obra publicada y me parece que es muy valiosa porque nos da un punto de vista totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer sobre la novela de la dictadura. Obviamente existen muchísimas novelas que tratan sobre este tema y sobre la dictadura en los países latinoamericanos como República Dominicana, Argentina, Chile y bueno, esta novela sí nos da un punto de vista distinto sobre la dictadura de Videla que estuvo en Argentina en la década de los 70s y de los 80s. ¿Por qué digo que esta novela nos da un punto de vista diferente? Bueno, porque nos va a contar una historia desde una voz narrativa que no es común. Entonces, bueno, pues ¿de qué va esta novela? Esta novela va de la historia de Mirta López. Ella es una mujer que, estuvo inmersa en la dictadura por situaciones circunstanciales, vamos a decirlo así, y entonces ella nos va a contar un poco de su experiencia. La novela está dividida en tres partes. La primera parte a mí me parece que está increíblemente bien escrita. Empieza con esta mujer Mirta López que tiene solo 12 años y empieza en un confesionario y ella está confesándose con el sacerdote, con el padre Suñé, y le está contando que bueno, ella tiene pensamientos impuros a sus 12 años porque hay un vecino, un habitante de la ciudad de Mercedes en Argentina, que es donde ellos viven, que estudia en Buenos Aires pero regresa a Mercedes los fines de semana para ver a su familia y ella se obsesiona con este muchacho que obviamente es más grande que ella y esta obsesión por él pues nos lleva a construir una historia no solo de Mirta pero sino también del personaje de Videla que es el quien décadas más tarde se convertiría en el dictador de Argentina y cómo ella pues se enamora, tiene un enamoramiento, un amor platónico con él y cómo va despertando a la vida sexual, al erotismo, al amor, a la vida ya de adolescente a través de esta obsesión que desarrolla con Videla. La novela está muy bien lograda en este sentido porque sí tenemos un narrador que tiene tan solo 12 años y entonces vemos la vida de la ciudad en Mercedes y de las costumbres de esta ciudad de provincia en Buenos Aires a través y a partir de los ojos de Mirta López, entonces esto lo vuelve muy interesante. Además, en esta primera parte de la novela va intercalando una descripción, una reconstrucción, una historia del Río de la Plata, o sea, del río actualmente, o literal. Entonces eso hace de la novela muy bonita porque hay un momento en el que tú dices, bueno, ¿y por qué intercala estos pequeños mini fragmentos o capítulos donde nos está reconstruyendo, nos está contando la historia del Río de la Plata? Obviamente esto después pues va a tener sentido, va a cobrar sentido y vamos a entender por qué Coan decide meter estas descripciones del río. Esta es la primera parte de la novela. La segunda parte de la novela se basa en un hecho que sucedió, que fue un ataque, un atentado fallido al dictador presidente Videla en 1977 que se lleva a cabo en el aeropuerto. El mismo Coan en algunas entrevistas ha dicho que este es un episodio de la historia de Argentina y de la historia de la dictadura que no está muy bien documentado, que la gente ignora, que no se habla de él y bueno, él lo reconstruye aquí. Y la tercera parte de la novela que es donde él va a lograr como cerrar esta historia, es otra vez Mirta López, pero ya una mujer anciana con Alzheimer que está en una casa de retiro y su nieto la va a visitar. Entonces, esta tercera parte está basada en un juego de cartas entre el nieto y la abuela y donde ella empieza a hablar de situaciones de la juventud, de cuando sus hijos eran pequeños, o sea, el padre de este narrador o de este chico que está jugando cartas con su abuela en la casa de retiro y poco a poco, como se va desarrollando el juego de cartas, pues también se van regresando estos recuerdos y Mirta López nos va a contar una situación que el nieto ni siquiera esperaba y que para nosotros lectores es muy sorprendente. Entonces son estas tres partes de la novela
que al final pues sí convergen y cobran sentido unas con otras y entendemos por qué Cohan estaba narrando la historia de esta manera. La novela me gustó muchísimo, me parece, como les decía, un acierto en que el autor tenga una manera distinta de acercarnos al tema de la dictadura. Cohan ha dicho en algunas entrevistas que a él lo que le interesa es el olvido colectivo. Esto me llama mucho la atención porque, bueno, generalmente en estas novelas de la dictadura, no solo en Argentina, pero también en otros países, pues lo que les interesa a los autores o a los escritores es la memoria, ¿no? Es cómo se reconstruye la memoria y cómo a partir de ahí van contando pedazos o partes de lo que sucedió durante los años de la dictadura en estos países y cómo la reconstruyen. Y aquí Cohan nos dice que él está hablando de cómo existe este olvido colectivo. Supongo que básicamente se refiere a este episodio del atentado fallido en el aeropuerto en 1977 contra el dictador, que bueno, no resultó. Y entonces esto me parece interesante porque sí, hay cosas que olvidamos, lógicamente, como individuos, ¿no? Como en nuestra vida, de cosas que nos suceden, pero aquí es una situación de un olvido colectivo, como hay cosas de las que no se habla dentro de la dictadura y obviamente después de la dictadura y cosas que la colectividad ha decidido olvidar. Entonces eso me parece algo muy rescatable de esta novela. También me parece interesante pues el mismo título de la novela, ¿no? Confesión. Como les decía, la novela empieza en un confesionario, ella solo tiene 12 años y se está confesando con el padre porque está pecando de tener pensamientos impuros, pero también es relevante esta idea de confesión en el contexto de la obra y en el contexto de la literatura, de la dictadura como tal. Ahora, no quiero decir que esta sea una novela que reconstruye los años de dictadura, ni quiero decir que sea una novela que se trate de reconstruir la vida de Videla, ni nada por el estilo. Al contrario, o sea, nos habla de personajes comunes que estuvieron por motivos circunstanciales relacionados con esta situación, pero no está tratando de reconstruir esos años. Más bien nos está contando cómo el personaje de Mirta López, a través de su nieto y a través de estos recuerdos, está reconstruyendo lo que pasó y la experiencia que tuvo en estos años. Ahora, algo que creo que es muy importante, que creo que la novela quiere resaltar, es el miedo que existe en esos años entre los habitantes, ¿no? Como muchos de ellos que participaban en contra de la dictadura o eran parte de esta, cómo tenían miedo y hacían muchas cosas en secreto y hacían muchas cosas que no querían que los demás se enteraran, y este miedo creo que permea a través de toda la novela, porque me imagino que permea también en toda la cultura argentina y en toda la cultura de los países que han estado en la dictadura. La novela me gusta mucho porque, bueno, como les decía, aborda el tema de una manera diferente y además creo que sí nos logra dar una visión también muy entretenida de una historia. O sea, no necesitamos ser conocedores de la historia de Argentina, no necesitamos ser conocedores de lo que pasó en esos años para encontrarla muy entretenida y muy divertida. Y también muy fácil de leer. O sea, Cohan lo logra muy bien, lo hace de una manera maravillosa porque nos va llevando por la historia y hay momentos que tienen mucha acción y van desarrollando todo lo que está pasando de una manera muy dinámica y muy activa, entonces quieres seguir leyendo. Y también hay momentos muy reflexivos. Obviamente también esta novela nos habla de la relación que existe entre la abuela y el nieto, de cómo el nieto con estas conversaciones con la abuela va reconstruyendo su propia historia y va descubriendo cosas de su propio padre que pues obviamente no sabía. Entonces en este juego de naipes hay como un poco de reto y de apuesta y de ver quién le gana al otro entre la abuela y el nieto, pero esto también es un momento, es una oportunidad para él para lograr descubrir cosas sobre su familia, sobre su padre y obviamente cosas sobre sí mismo. Entonces los personajes, están muy bien creados, están muy bien desarrollados. Es muy interesante cómo Cohan logra tener una voz narrativa de una niña de 12 años que es Mirta López y después nos lleva por todo este lapso y llegamos a una Mirta López que es una mujer anciana que tiene Alzheimer, que está en la casa de retiro. Entonces es el mismo personaje con dos discursos totalmente diferentes
referentes y logra transmitir eso. Nosotros como lectores nos damos cuenta que han pasado todos estos años y que esta mujer a la que conocimos a los 12 años en el confesionario y que tenía esta obsesión por Videla, quien después se convertiría en el dictador, pues ahora es una mujer anciana que está recordando las cosas selectivamente, vamos a decirlo así, porque solo le cuenta al nieto lo que ella quiere contar o simplemente lo que recuerda en ese momento, escenas así como aisladas que el nieto tiene que ir reconstruyendo, y entonces el personaje femenino pues es muy fuerte. Es una novela que me parece muy buena, muy entretenida, muy rápida de leer. Entonces, bueno, ojalá se animen a leerla, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.